Héctor, la obra que tenéis en vuestras manos titulada Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, ha sido entregada como mensaje de Navidad 1977-1978. Este libro fue corregido y aumentado por el autor con muchísimas fórmulas de alta magia, teurgia, botánica oculta, taumaturgia, elementoterapia, medicina esotérica, nahualismo, etc. En realidad de verdad hemos escrito este libro para los que estén ya cansados con tantas teorías pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas. Para los que en verdad quieran ya de inmediato ingresar a los mundos internos. Para los que ya estén deseosos de entrar en el laboratorio de la naturaleza. Ciertamente nos duele mucho ver a la gente perdiendo el tiempo miserablemente. Queremos magos prácticos, ocultistas verdaderos y no simples charlatanes. Se necesitan médicos gnósticos auténticos, magos y botánicos reales, gente práctica en cuestiones de medicina y magia. El autor por el maestro Garga Cuichines. Prefacio. He leído diversidad de escritos en revistas, periódicos ilustrativos y otros órganos de información en relación con la inquietud de la ciencia oficial, medicina actual, para conocer la propiedad medicinal de muchas plantas y de brebajes que hombres humildes de todas las latitudes vienen usando desde tiempos inmemoriales con resultados sorprendentes. El valor medicinal de muchas plantas hogareñas, cuyas virtudes curativas han venido transmitiéndose de generación en generación entre las amas de casa, está preocupando nuevamente a los hombres de laboratorio. El valor altamente científico de los ingredientes medicinales que desde remotísimos tiempos vienen usando con provecho sabios naturistas, no ha tenido aceptación franca por aquello de creerse que los preparados en vasijas rudimentarias, ollas de barro, están llenos de microbios y suciedades. Ingentes cantidades de dinero se vienen gastando anualmente en todos los presupuestos económicos del mundo para influir sobre las gentes, a fin de extinguir el uso altamente curativo de las plantas y de sus preparados sencillos, en beneficio exclusivo de los grandes laboratorios de sociedades comerciales que se abrogan el derecho de medicinar a la humanidad, con menosprecio de las formas naturales que nos brindan las leyes inmutables. Este viraje hacia la realidad misma, me trajo por consecuencia la represalia, la injuria, el vejamen, la humillación, y así tenía que suceder porque el mundo solo quiere a los del mundo. El mundo no quiere tratos con quienes se separan de él. La Biblia nos enseña también que los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne, es decir, este mundo en que vivimos, crecemos y evolucionamos. Ahora estamos tomando posiciones de vanguardia para la defensa de la verdad y del bien, y desde allí podremos ayudar a los hermanos menores que todavía se debaten entre las cosas del mundo, a quienes Maya, la ilusión, mantiene aprisionados. Aquí estamos en esa cruenta lucha, dando el bien a nuestro prójimo y recibiendo el mal de nuestros semejantes, o lo que es lo mismo. Benevolencia y caridad, luz y paz a cambio de odio, con todo el cortejo de sus derivados y nobles. Esta es la lucha de la superior naturaleza del hombre contra el mundo, demonio y carne. La naturaleza se vale de un medio preciso para convencer a los tercos y malvados. El tiempo. Nosotros esperamos con seguridad absoluta el ejemplarizante de curso, no importa que los débiles o inferiores, los retardados mentales, los duros de corazón reaccionen con rabia de impotencia, de inconformidad o de envidia. Con justa razón nos dice el profeta apocalíptico. Son dulces en la boca y amargos en el vientre. Todas estas cosas pertenecen al diario vivir, y cada cual se ejercita dentro del mal por amor a su propia creencia. Sanar los enfermos por imperativo natural, según la medicina oficial, es un delito. Empero, según la ley de Dios, predicar el Evangelio y sanar a los enfermos es obra de la misericordia. Como hoy es un delito sanar a los enfermos, para no incurrir en sanción de la ley humana, entregamos este libro a la humanidad con sentimiento profundo de misericordia. Se requiere tener un gran coraje y un amor sin límites a la humanidad para brindarle estas enseñanzas arrastrándolo todo, porque ellas van a chocar en la vanidosa estructura de la medicina alopática. La ciencia médica, el anticristo, como lo denomina la Biblia, tiene poderes esparcidos por la faz de la tierra y domina en todas las capas sociales con el influjo que proporcionan el temor al dolor y a la muerte. Al médico se acude angustiosamente, como una necesidad que no tiene sustituto, como un imperativo que doblega. Se lucha contra las enfermedades y sus consecuencias. En la paz y en la guerra, el grande y el chico, el pobre y el rico, el humilde y el poderoso. Solamente en el flagelo del dolor y en las ansias de aliviarlo, la humanidad es comunista. He aquí una demostración palpable de que el dolor redime, aunque se tomaré la expresión por su lado materialista, y que la vida humana no es más que una oportunidad que se nos brinda para purificarnos, para divinizarnos, para conocernos dentro de nosotros mismos. La medicina oficial está cavando su propia tumba.
Los esbirros de la higiene serán los sepultureros de los médicos. Los naturistas no se acabarán jamás, y los doctores de la medicina tendrán que volver a la naturaleza para aprender a curar. La medicina es universal, luego no puede monopolizarse por nadie. Las leyes humanas no pueden impunemente anular a las leyes divinas. Es evidente, no lo podemos negar, que al lado de los desinteresados benefactores de la humanidad, de los hombres de servicio que han hecho de su vida un apostolado de caridad, que son muchos y a quienes no tenemos intención de aludir despectivamente, sobresalen los explotadores indignos, los yerbateros indeseables, los brujos malhadados, los galenos sin conciencia y sin moral. Es cierto también que la sabiduría no es atributo exclusivo de las facultades universitarias. La verdadera sabiduría se remonta a los dominios del espíritu. Se bebe en las fuentes de la divinidad. Se aprende en las facultades superiores del alma. De esta clase de sabidurías es la contenida en este libro, y basta para comprobarlo leer su contenido despreocupadamente, serenamente, sin prevenciones. Cuando el maestro Samael Aun Weor afirma que la ciencia oficial ha fracasado y que la medicina del futuro será la elementoterapia, no está pregonando una consigna de hostilidad gratuita, sino la auténtica realidad de un hecho cósmico que se va a cumplir prontamente al iniciarse en el año 1962 la era de Acuario, y que ya tenemos claras manifestaciones del seguro pronóstico. Los modernos bioquímicos están estudiando los secretos profesionales de los brujos y cambiando penicilina por las hierbas de los zos, curanderos de Azandés, África Central. Las tribus indígenas del Alto Amazonas están siendo requeridas por los científicos que exploran la manigua para obtener la revelación de sus secretos. Los marujiks, magos de Bosquimanos, Australia, empiezan a suministrar enseñanzas secretas a los médicos facultados. En el Real Colegio de Médicos de Edimburgo, famosa universidad escocesa, los cancerólogos están haciendo investigaciones científicas con la fórmula de un secreto de los jíbaros del Ecuador. Y los doctores británicos experimentaron otra fórmula de los mismos jíbaros, con la cual reducen los cráneos de sus enemigos al tamaño de una manzana, pues suponen los científicos que de la propia manera se podrían reducir las células cancerosas. He aquí el gran error. Las fórmulas de la naturaleza ni se pueden adulterar ni es posible darles aplicación distinta. Muy conocido es el incidente del campesino serbio que puso a Fleming en vía expedita para descubrir la penicilina, secreto de la naturaleza. Los grandes trust productores de penicilina han tenido el acierto de buscar la cooperación de comunidades misioneras para obtener de los médicos indios la revelación de secretos curativos, tal como el piture, que poseen los indios bosquimanos, que permite sanar las llagas de los leprosos y las úlceras cancerosas. La zarzaparrilla la emplean los cayaguayas para combatir la debilidad general por medio de la purificación de la sangre. Ahora es importante esta preciosa planta por haberse descubierto que es la equivalente de la testosterona, la hormona masculina, reguladora de la vida sexual y de la vitalidad de todo el organismo. Otros innumerables productos vegetales son objeto de investigaciones, y muchas aplicaciones como panáceas de laboratorio. El desconocimiento de las leyes de la naturaleza en el aprovechamiento de las plantas, hace cometer muchos errores. Para que la leche del higuerón, por ejemplo, sea verdaderamente eficaz, es menester extraerla en menguante y tomarla al pie del árbol. De otra manera se adultera y pierde sus propiedades curativas. En este imponderable tratado de medicina oculta y magia práctica encontrarán todos los seres humanos la verdadera solución contra el flagelo de las enfermedades y la dádiva gratuita de un mundo desconocido de sabiduría. Ante la realidad de este mundo, todas las vanidades sucumben. Si los médicos apetecieran realmente ser científicos de verdad, ser magos de la naturaleza con todo orgullo, no vacilarían en enriquecer el bagaje de su ciencia prestando un poco de atención a la sabiduría oculta. La elementoterapia, revelada por primera vez en este libro, aunque muy antigua, está llamada a ocupar un sitio preferente, por derecho propio, en el concierto de la salubridad pública. Pero no es este nomás su mérito humanitario y científico, su aparición y divulgación, pondrá sobre aviso a la gente sencilla que destruye su moral, cayendo en la depravación de prácticas infames que se encuentran a granel en la literatura llamada de magia infernal, de brujería, usufructo fácil de editores y libreros. El venerable maestro Samael Aun Weor, iniciado de misterios mayores, el más humilde y desinteresado de los hombres, entrega a la humanidad su 10º libro, su tratado de medicina oculta y magia práctica como derrotero de las novísimas inquietudes científicas en esta cruzada contra el flagelo de las enfermedades del cuerpo y del alma. Introducción. Ha llegado la hora de las grandes decisiones, y no hay tiempo que perder. Estamos asistiendo a la postrera agonía de una raza caduca y degenerada. El mundo se ha cubierto de horribles tinieblas.
Alaridos lastimeros escápanse del cavernoso abismo. Ha estallado la tempestad de los exclusivismos, y terrible brilla el rayo de la justicia en la augusta inmensidad del pensamiento. La gran ramera ha sido juzgada por los dioses inefables, y ahora está cayendo al insondable abismo. El anticristo de la ciencia oficial, vestido de púrpura, siéntase en un trono de blasfemias. Como hiena voraz, devora hombres, sin piedad y sin reposo. Ha llegado la hora de las grandes decisiones. Los héroes venerados de la sabiduría, en compactas y nutridas filas de luz y de gloria, se aprestan a librar la batalla final contra los falsos apóstoles de la medicina. Las fuerzas fanatizadas de esta ciencia, se han dividido en innumerables sectas que combaten mutuamente. Y de esa contienda, como testigos mudos, los osarios guardan los restos sagrados de seres queridos. La gran ramera ha sido herida de muerte. Del fondo del abismo escapase un hálito de guerra, un augurio de desgracia. La ciencia oficial de la alopatía, satirizada desde Molière hasta Bernard Shaw, se ha declarado infalible, y sus falsos pontífices persiguen a los apóstoles de Dios. Ha llegado la hora de las grandes determinaciones. Las innumerables sectas médicas, fanatizadas por sus líderes exclusivistas, se han trabado en una lucha a muerte, desesperada, sin nobleza. El campo de batalla está lleno de banderas. Psiquiatras, alópatas, homeópatas, botánicos, naturistas y bioquímicos se combaten, se repelen, en el campo desolado del Vía Crucis humano. ¿El famoso sifilógrafo, Wassermann, resolvería acaso el problema de la sífilis? ¿Qué lograron hacer en el campo de los resultados efectivos los sistemas de Kneip, de Quilez y de Kuhne por la gran huérfana? ¿El problema de la lepra o de la tuberculosis, quedaría medianamente solucionado siquiera? ¿Qué ocurriría con los ensayos de Hahnemann y de Schussler? ¿Redimieron por ventura al género humano del tifo o de la viruela? ¿Y vosotros ingenuos botánicos que profanasteis el reino vegetal convirtiéndolo en producto de farmacia, lograsteis diezmar las enfermedades de la humanidad? Botánicos necios, charlatanes y embaucadores ignaros, ¿cómo asesináis las plantas medicinales para sanar con sus despojos? ¿No os habéis dado cuenta de que las plantas son los cuerpos físicos de las criaturas elementales de la naturaleza? ¿No habéis averiguado que ningún cadáver vegetal o animal puede curar? ¿Estáis creyendo que a la vida se le puede animar con sustancias muertas? ¿No sabéis vosotros, botánicos ensayistas, que no es la planta la que cura, sino el elemental de la planta y que cada planta es el cuerpo físico de una criatura de la naturaleza? Oídme. Hasta ahora no habéis hecho mayor cosa que profanar cadáveres vegetales, animales y humanos. Pero, ¿cuál de vosotros sabe manejar la vida? ¿Quién de vosotros, botánicos vivisectores de las plantas, conoce a fondo el ocultismo de los vegetales? ¿Cuál sabe manipular los elementales de las plantas? Cada organismo vegetal es el cuerpo de un elemental de la naturaleza, está dicho, y no es la planta la que cura, sino el elemental de la planta, sus mantras e incesantemente. El que quiera oficiar en el gran templo de la sabiduría, tiene que saber manipular las criaturas elementales de los vegetales. Lo propio tiene que hacer el que quiera manejar la vida. El elemental de una planta reacciona furioso contra el yerbatero que desgarra su cuerpo físico. Y ese vegetal así herido, no solo no cura, sino que causa daño, porque la vitalidad del vegetal se altera psíquicamente con la ira o el terror que se le cause. El elemental de cada planta tiene su ritual, mantras y sus horas para entregarle al médico que sabe ordenarle con amor, imponerse con cariño. El insigne maestro Paracelso ha expresado en su Fundamento Sapientia. Hay dos especies de conocimiento. Hay una ciencia y una sabiduría médica. La comprensión animal pertenece al hombre animal, mas la comprensión de los misterios divinos pertenece al Espíritu de Dios en él. Mientras la ciencia médica inventa remedios de patente, que cambia incesantemente como las modas de las mujeres, hay una antiquísima sabiduría médica, que tiene su origen en los primeros fundamentos del mundo, que jamás ha cambiado sus células. Esta sabiduría divina se conserva en santuarios alejados de la falsa civilización materialista. Esta sabiduría médica se guarda celosamente por los maestros de la sabiduría en sitios secretos, inaccesibles a los mercaderes del templo. Con las fórmulas exactas de esa arcaica sabiduría médica, se pueden curar todas las enfermedades, aun las llamadas incurables. La lepra, la sífilis y el cáncer resultan ser insignificantes, como juegos de niños, ante el terrible poder del médico gnóstico que maneja la vida. Gnosis es el nombre a esa antigua sabiduría médica, que desde la aurora de la creación jamás ha cambiado sus fórmulas, porque son exactas como una tabla pitagórica. En ellas comulga la ciencia, la mística y el arte regios, dentro de un connubio divino.
Esas fórmulas tienen su fundamento en la elementoterapia, que es el arte regio de la naturaleza, porque nos